Empezamos con el capítulo 40 de Ezequiel. En sus Biblias, ¿cómo dice el título? La visión del templo. La visión del templo. Bueno, yo hoy los voy a compartir en versión traducción lenguaje actual, para que podamos entender mejor y también se nos sea más fácil de comparar medidas y un montón de cosas que vamos a ver. Bueno, en mi Biblia dice el templo del futuro, ¿sí? Vamos a hablar acerca de un templo que el Señor le muestra a Ezequiel. Esto como que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando en los capítulos anteriores. Es completamente diferente. Y lo curioso es que la última vez, bueno, vamos a empezar primero esto y después les explico eso. Habían pasado 25 años desde que llegamos presos a Babilonia y 14 años desde la destrucción de Jerusalén. O sea, ellos ya hace 25 años que están en Babilonia, hace 14 años que pasó lo de Jerusalén, que destruyeron el templo, se llevaron todas las cosas, etcétera, etcétera. Dice que en el día 10 del mes de Aviv, al comenzar el año, Dios me llenó de su poder y me llevó al territorio de Israel, en Jerusalén. Allí me colocó sobre una montaña muy alta y al mirar hacia el sur pude ver muchas construcciones como las de una ciudad. Dios me llevó a esa ciudad y allí vi un hombre que parecía estar hecho de bronce. Estaba de pie junto a la entrada y en la mano tenía una cinta de lino y una regla para medir. Entonces acá vemos que el Señor lo lleva a Ezequiel, a Israel, a un monte muy alto. Allí él ve unas construcciones y el Señor lo lleva a esa ciudad. En realidad las construcciones parecían como una ciudad y allí él se encuentra con este varón que probablemente sea un ángel o un ser celestial que lo va a ayudar a entender un par de cosas que el Señor le va a mostrar. Y lo que les iba a contar antes, que lo curioso de esto, la última vez que Ezequiel estuvo en Jerusalén en una visión, ¿se acuerdan? Fue cuando el Espíritu se fue del templo, que el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, vio exactamente, vio lo que están haciendo los sacerdotes, cómo se inclinaban ante las paredes, que tenían un montón de pinturas, animales. Bueno, la última vez que Ezequiel estuvo en una visión en Jerusalén, pasó eso. Lo que venimos viendo no se nombra ninguna visión más de esta manera, pero ahora vamos a ver que se nombra nuevamente que Ezequiel está en este lugar viendo esto y es un nuevo templo. Vamos a ver qué va a pasar. Dice, bueno, el hombre dice que le dijo Ezequiel, hombre mortal o hijo de hombre, como dice en Reina Valera, Dios te trajo aquí para mostrarte la ciudad santa y su templo. Así que presta mucha atención para que comprendas muy bien lo que te voy a enseñar. Luego tú deberás decir a los israelitas todo lo que veas. ¿Alguien puede leer qué dice el 4 en su versión? Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído a mí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Muy bien, entonces era mirar atentamente, escuchar y tratar de entender porque lo que iba a ver era muy difícil y encima él tenía que verlo, entenderlo para después explicarlo. O sea, tenía que no quedarle ninguna duda y estar con sus ojos bien atentos a lo que iba a ver. Vamos a arrancar en el versículo 5, que en mi Biblia dice las entradas de la muralla. Vamos a ver qué dice. Lo primero que vi fue una muralla que rodeaba el templo. La regla que aquel hombre tenía, ¿se acuerdan que tenía una regla? Y unas cuerdas, ¿verdad? Para medir. La regla dice que medía 3 metros esta muralla y con esta regla midió la muralla. Y la muralla tenía 3 metros de espesor y 3 metros de alto. Vamos imaginándonos un poco. Acá tenemos el templo terminado y bueno, ahí vemos alrededor lo que sería la muralla. Versículos 6 y 7 dice, luego se fue a la entrada del lado este que atraviesa la muralla, subió los 7 escalones y entró en un largo pasillo. En ambos lados de ese pasillo había 3 cuartos de vigilancia. Vamos a imaginarnos un poquito. Entró en un pasillo largo, acá y acá habían 3 cuartos y 3 cuartos. Dice, cada uno medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Entre un cuarto y otro, o sea, entre cada cuarto, había 2 metros y medio de distancia y los cuartos eran todos iguales. Cada uno tenía una baranda de medio metro de ancho por medio metro de alto. Y también midió la distancia que había de la pared del fondo del cuarto hacia la pared del cuarto de enfrente.
¿sí? Como todo calculando. Y dice que era de 12 metros y medio. Todos los cuartos tenían ventanas con rejas por dentro. Aquel hombre midió la distancia que había entre la entrada del pasillo y la entrada del primer cuarto de vigilancia y fue de 3 metros, que es el espesor de la muralla. Bien, acá estamos con la entrada este, que sería, a ver si no me equivoco, por acá. Después tenemos, ¿en qué versículo me quedé? No, es que tengo todo en otra. Bueno, el salón que miraba hacia el patio interno no lo dije, ¿verdad? Bueno, vamos ahí entonces. Al final del pasillo, vieron que había un pasillo con 3 cuartos a un lado, 3 cuartos al otro. Al final del pasillo había un salón que miraba hacia el patio interno del templo. La distancia desde la entrada del salón a la entrada del último cuarto era también de 3 metros. El hombre midió el salón y resultó que tenía 4 metros de largo por 10 de ancho. La puerta de entrada al salón resultó tener 5 metros de ancho. Las paredes de este salón tenían ventanas. Bien, luego el hombre midió el pasillo y tenía 6 metros y medio de ancho por 25 metros de largo. La puerta de la entrada del pasillo resultó tener 5 metros de ancho y sus paredes estaban decoradas con palmeras. ¿Sí? Vamos más o menos tratando de entender lo que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel muy detalladamente, cada medida, aún el ancho, el espesor y las cosas que estaban hasta en la pared pintadas. Cuando dice decorado con palmeras, está hablando de la misma puerta de por sí, el lado de por sí, porque antiguamente había columnas que simulaban ser palmeras. ¿Sabes qué? No. Puede ser. Eso no lo busqué, pero puede ser. Bueno, entonces estábamos hablando, acá dice puerta sur, pero es del versículo 6 al 16, así que estamos hablando de acá. Ahora dice que el hombre lo lleva al patio exterior, que es el de acá afuera. ¿Sí? El de acá arriba. Dice que en ese patio estaba entre la muralla y la entrada al patio del templo. Dice que el patio medía 50 metros, ¿sí? De norte a sur. Alrededor del patio habían 30 cuartos, que estaban pavimentados con piedra y que también la piedra se extendía alrededor del patio y un poquito más abajo de los portones. Después tenemos la entrada norte, que está arriba. Acá está el patio exterior, acá está la entrada norte, acá arriba. Esa dice que, bueno, lo hemos leído, pero aparentemente es la entrada principal o la más importante que tiene. Y creo que, si no me equivoco, fue por ahí por donde la presencia del Señor se fue. O sea, era muy nombrada porque como que los sacerdotes miraban al norte y la presencia se fue enfrente de sus ojos y ellos como que no se dieron cuenta. Y era la entrada por donde vivían los sacrificios. Bien, bien. Dice que esta entrada, que estaba al norte, se parecía en todo a la entrada del este. O sea, ¿vieron lo que le dije de la entrada del este? Bueno, todo lo mismo, las mismas medidas, con las ventanas, con los pasillos, con los cuartos. ¿Qué más le puedo contar? Todo lo que hablamos acerca de la entrada este es igual la entrada norte. Claro, exactamente, era todo igualmente. Y también dice que frente a esta entrada había otra, la cual conducía al patio interior del templo a la misma distancia que la entrada este. Entonces, ¿vieron acá? Este es el patio interior. Por acá, no sé si se nota, hay como una entradita. Bien. De entrada norte y por acá se mete para la otra entrada. Lo dejo un ratito ahí para la gente de YouTube. Bueno, seguimos. Con el versículo ahora. Ahora estoy en el 24. Para que sepan. Bueno, estoy en el versículo 24, que es la entrada sur. Y básicamente vamos a decir que sus medidas, escalones, portones, cuartos, columnas, decoradas y todo esto era igual en toda la que en las otras entradas. O sea, lo mismo que en la entrada este y entrada norte, con las palmeras, con los 3 metros, con las medidas, los cuartos, exactamente igual la entrada sur, que esta sí está acá abajo. ¿Sí? Y bueno, tenían un portón que conducía todo siempre al interior, al patio interior, que está acá.
Ahora tenemos las entradas del patio interior del templo. El patio interior, que es este de acá al medio. Y dice, aquel hombre y yo, hablando del hombre que era como de bronce, ¿se acuerdan que estaba ayudándolo? Y este hombre es el que medía, el que tenía la regla, el que tenía las cuerdas para medir. Ezequiel solamente miraba y trataba de entender todo lo que también tratamos de entender ahora. Sí, exactamente. Y bueno, que en ese momento era mucho más difícil que ahora, porque ahora, bueno, tenemos la regla larga de verdad. En ese momento, codos y medidas y así. Exactamente. Pero que aún siendo normal era difícil, porque ahora es más fácil medir de esta manera. Bueno, dice, aquel hombre y yo subimos 8 escalones y entramos por la entrada del sur que llevaba hacia el patio interior del templo. Sus medidas, portones, cuartos, columnas decoradas, ventanas y pasillo eran iguales en todo a lo de las otras entradas, ¿sí? O sea, todo lo que explicamos anteriormente de medidas era igual en todo, pero dice que la única diferencia era que la sala daba hacia el patio exterior del templo y que a esta entrada se subía por una escalera de 8 escalones en vez de la anterior. Bien, vamos ahora por la entrada del este del patio interior, estamos hablando ahora. Dice que también era exactamente igual al anterior. En esta sí, era todo igual. Bien, vamos a la entrada del norte, que se vuelven a repetir todas las medidas, los cuartos, columnas, etcétera, etcétera, todo igual a lo anterior. Después dice, versículo 38, el cuarto junto a la entrada del norte, que si no me equivoco, están acá. Son cuartos que están acá en los costados. Dice, al lado de la sala de la entrada del norte había también un cuarto donde los ayudantes de los sacerdotes lavaban los animales que se presentaban para quemarlos como ofrenda, como nos decía Esteban. Dice, en la sala de esa entrada había 4 mesas, 2 a cada lado, 2 mesas acá, 2 mesas allá. Sobre esas mesas mataban a los animales, se hacían los sacrificios. También afuera de la sala habían 4 mesas, 2 de cada lado, entonces en total habían 8 mesas. Dice, bueno, 2 afuera y 2 adentro. Además, habían otras 4 mesas cuadradas, labradas en piedra, que medían 75 centímetros por lado y 50 centímetros de alto. Estas mesas eran para las ofrendas quemadas, no eran para los animales, sino para específicamente ofrendas quemadas. Sobre ellas se colocaban los instrumentos para matar a los animales y también la carne de las ofrendas. Alrededor de la parte interior de la sala habían unos ganchos dobles de 25 centímetros de largo. Bien, esto estamos hablando de acá, en estas dos piezas. Vamos ahora en el versículo 44. En el patio interior habían 2 cuartos para los cantores. Uno de ellos estaba junto a la entrada del norte, ahora sí es este cuartito de acá. Y dice, y daba al sur, o sea que miraba para afuera. Y el otro estaba al sur y miraba al norte. Era como que estaban enfrentados. Y dice, aquel hombre me dijo, el cuarto que da al sur es para los sacerdotes que prestan su servicio en el templo. El cuarto que da hacia el norte es para los sacerdotes que prestan su servicio en el altar. O sea, había gente que trabajaba en el templo haciendo sacrificios, como estudiamos hace un montón, y también habían los cantores, los músicos, los salmistas, un cuarto para cada uno. O sea, no convivían los que trabajaban en el templo con los que servían en el altar. Cada uno tenía su habitación. Y bueno, dice, ellos son los únicos que pueden acercarse a Dios para servirle, pues son descendientes de Sadoc. Y vamos ahora a la última parte que habla del patio interior del templo, que estamos acá adentro. Por aquí. Si no me equivoco. Luego aquel hombre midió el patio interior del templo, que era cuadrado y medía 50 metros por lado. O sea, un cuadrado perfecto. Luego subimos 10 escalones para llegar al pórtico, que medía 10 metros de ancho por 6 de largo. Aquel hombre midió las columnas del pórtico y cada una medía 2 metros y medio de grueso.
junto a cada marco del pórtico había una columna. El portón era de 7 metros de ancho y las paredes que estaban al lado del portón medía 1,5 metros de ancho. Todo esto en el patio interior de lo que es el templo. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es medidas y partes del templo y grosuras y todo lo que se estaba hablando. Pero, ¿saben qué? Este templo nunca fue construido y nunca lo va a ser, porque es como, no fue un diseño literal de lo que se tiene que cumplir, porque no pasó y es como después los templos que se construyeron, por ejemplo, ¿se acuerdan? Zorobabel, como que también habla de la gloria postrera, será mayor que la gente pensaba que iba a ser el primer templo, al final no fue, pero ni siquiera se compara con estas medidas de acá, y ningún templo que se construyó se comparó con esto. Entonces, los estudiosos creen, y creo que también es confirmado, que es un templo que es solamente un diseño de Dios, que Dios lo mandó para que Ezequiel le diga al pueblo y aún le muestre que la presencia de Dios habita en lo que es diseñado por él, o sea, con estas medidas, perfecciones, y uno dice, ¿para qué tanto? Solamente para decir esto, pero el Señor les quería mostrar que Él no iba a habitar en algo diseñado por ellos, que no iba a ser su idea, que no iba a ser en base a su pensamiento ni a lo que se le pueda ocurrir, sino para cada cosita tenía su espesor, su medida, su momento, su escalón y hasta la diferencia entre una cosa y la otra. El Señor está detallando cada cosa para mostrar que Él iba a habitar en donde Él lo había diseñado. En donde Él quería, iba a ser de esta manera y así iba a ser. Se hablaba recién de una restauración, de cuando Israel estuviera mejor y estuviera en paz. Y también ellos de esta manera iban a poder estar en paz, viviendo, el Señor viviendo en ellos, pero con las ideas del Señor. No a su manera, como mucho tiempo vivieron o teniendo a Dios, pero también teniendo otras cosas, sino que este templo no iba a ser construido literalmente, sino mostrando que el Señor habita en lo que Él dice que es así, y así va a ser, y cuando uno obedece, ahí está el Señor. Así que bueno, este capítulo ha terminado, este templo que no ha sido construido, pero también nos muestra cómo el Señor es tan sabio y cómo también capacita a sus siervos para recordar cada cosa, y que también en ese tiempo para los israelitas se ve como impactante, o fue la manera que Dios encontró para mostrar que, bueno, tienen que entender que de esta manera tiene que ser, y compartir con claridad esto que el Señor le quería mostrar. Así que bueno, termina el capítulo 40 de Ezequiel.